Bueno. Sábado. Estábamos con la base de datos. Ver. Propiedades. Bueno. Acá ya habíamos hecho, creo que ya estaba toda esta parte terminada. Mover al registro anterior, siguiente y último. Bueno. Lo que nos faltaba, ahí vamos a agregar, ahora sí, los botones para poder agregar registros nuevos, poder editarlo. Así vamos a agregar los botoncitos. Bien, vamos a darle un nombre. Creo que al otro, estos eran desplazar. Vamos a ponerle editar. Vamos a tener añadir. Vamos a agregar un botón llamado guardar, el cual vamos a necesitar, después vamos a ver por qué. Modificar y eliminar. Vamos a ponerle acá cada uno el caption. Añadir. Guardar, modificar, eliminar. Un poquito de distribución. Bien, ahí está. Ahora vamos a empezar. Vamos a separar esto. Cero. Añadir. Guardar. Editar. Eliminar. Eliminar. Listo, ya me había olvidado cuál era el otro. Así que, bueno, acá, para poder añadir un elemento nuevo, vamos a abrir acá esta base de datos. Tenemos acá esta información. Entonces, vamos a eliminar estas partes. Para añadir, nosotros teníamos acá la variable, le habíamos puesto tabla 1, así que vamos a ponerle tabla 1. Entonces acá tenemos tabla 1, punto, y de la lista elegimos un botoncito que dice add new, ¿sí? Acá tenemos el método add new, simplemente con eso. Vamos a ponerle play. Presiono el botón de añadir y vemos cómo automáticamente las cajas de texto se vaciaron y yo puedo completar la información. Yo acá, por ejemplo, voy a poner otro nombre distinto. Lo que es el código de amigo, nosotros teníamos en nuestra base de datos como autonumeración, cosa que de esa manera se iban a estar agregando de manera automática los números. O sea, a medida que agregamos un dato nuevo, esos números se van actualizando. Entonces acá el nombre voy a agregar a alguien más. Vamos a poner acá Vanessa. Número de teléfono. Así como está,
si yo presiono los botoncitos de desplazamiento y digo, me quiero ir al primero. Fíjense que obviamente no me apareció ningún tipo de cartel ni nada, ya que no lo definimos, simplemente pusimos Add New. Voy pasando, siguiente, siguiente, y acá aparece automáticamente ya guardado el último dato. E incluso yo acá el código de amigo lo dejé totalmente vacío, ya que como es autonumérico, eso no lo completo yo automáticamente, se completa solito. Simplemente cargando el resto de los datos, me desplacé y ya se guardó la información. Entonces acá tenemos un problema. Primero, esta caja de texto yo no la puedo manipular. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Agarro la cajita de texto y le voy a cambiar la propiedad enable, que está en true, se la voy a pasar a false. De esa manera, cuando tenga que agregar un dato nuevo, esta cajita yo sé que no puedo tildarla. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Yo, por ejemplo, acá, supongamos que pongo algo y hago uso de los botones de desplazamiento. Fíjense que se guardó. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acá no completé todas las cajas, simplemente completé un dato solo. Entonces, si yo presiono añadir, de repente me desplazo, incluso fíjense que no escribí absolutamente nada y manipulé los botones de desplazamiento. Ahí me aparece un error y me dice, no es posible insertar una fila vacía. El tema es el siguiente: en el momento que nosotros presionamos añadir, las cajas de texto se vacían y ya automáticamente lo que ingreso acá adentro se va a estar guardando en la base de datos, o sea, en la tabla correspondiente. Y cuando me desplazo por los botones, puedo ver que el cambio ya se efectuó. Entonces acá, por un lado, necesito que cuando presiono el botón de añadir, estos botones que están acá abajo se bloqueen, o sea, no poder utilizarlos. No solamente esos botones, si yo presiono añadir y presiono añadir nuevamente, porque este botón queda habilitado, lo mismo, me aparece un cartel de error. Así que el botón de añadir, en el momento que lo presioné la primera vez, ese mismo botón se bloquea y ya no se puede usar más. Así que vamos a hacer eso. Vamos a bloquear los botones de desplazamiento y este botoncito que está acá. Estos serán CMD desplazar. Como son una matriz de controles, mediante un bucle for, puedo bloquearlos todos automáticamente. De una manera más rápida. Entonces ponemos for de 0 a, son 4 botones, cmd desplazar punto enable igual a false. Y no solamente eso, sino que este botoncito cmd editar, cuyo índice es 0, va a pasar a false. Entonces cuando yo presione añadir, listo, no puedo hacer uso de estos botones y tampoco puedo hacer uso de estos botones. ¿Qué es lo que ocurre? A mí me gustaría que recién se habiliten nuevamente estos botoncitos cuando toda la información que corresponde, que sería esta de acá abajo, esté cargada. Y además, me gustaría que me aparezca un cartel o algo avisándome si hay un error o si los datos fueron guardados de manera correcta. Simplemente para no quedarme esperando y decir, bueno, se cargaron, no se cargaron. Entonces, para eso tenemos el botón guardar. Entonces simplemente add new, vacía las cajas y ya inmediatamente está empezando a capturar la información de las cajas de texto. Y el guardar es el que me va a servir para desbloquear estos elementos y avisarle al usuario que se guardó todo correctamente.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito indicarle, o sea, primero tengo que averiguar si las cajas de texto están vacías o no. Para eso voy a crearme una variable llamada vacío o vacía. En este caso yo la voy a trabajar del tipo booleano. Recuerden, ustedes pueden usar el booleano, nos permitía guardar un valor true o false, nada más. Pero si ustedes quieren pueden crearse una variable de tipo string y guardar adentro un texto, por ejemplo, tiene contenido, no tiene contenido, y después mediante un condicional revisar la información que guardó esa variable. A mí me resulta más cómodo crear una variable de tipo booleana y trabajar con true o false. Eso ya depende después de cada uno. Entonces voy aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un bucle porque estas cajas de texto es una matriz. A partir del 0 yo no lo voy a verificar porque el 0 es el código. Eso no lo vamos a escribir. A mí me interesa que las cajitas que van desde el índice número 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Del 1 al 5 que esté todo correctamente. Así vamos a decirle con un for del 1 al 5. Quiero que revises esas cajas. Vamos a ver cómo se llamaban. Text 1. Ah, no les puse otro nombre. Text 1. Punto text. Lo que yo necesito es evaluar el contenido de cada una de las cajitas. ¿Cómo sé si están vacías? Con un condicional. Pregunto, si el contenido de estas cajas es vacío, entonces end if. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a revisar las cajitas una por una y se va a fijar, bueno, el text 1 que tiene el índice 1 se fija si está vacío. El text 1 con índice 2 se va a fijar si está vacío. Si alguno encuentra que esté vacío, la variable que habíamos creado recién, esta variable vacía, va a pasar a ser true. Entonces, si en algún momento alguna está vacía, la variable cambia. Y listo, esto es lo que va a hacer el bucle for. Revisar cada una de las cajitas y cuando encuentre alguna vacía, ahí cambia el valor de la variable. Una vez que esta variable queda, esto va a quedar con el cambio realizado, o sea, la variable va a ser true. Ahora, abajo voy a hacer un condicional y voy a decir lo siguiente, si vacía resulta ser que es true, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me tiene que aparecer un mensaje de aviso. msgbox, las cajas de texto no pueden estar en blanco. Puedo hacerle un icono y un mensaje de título. Caso contrario, ¿qué pasa si las cajas, o sea, si todas están bien, o sea, si vaciar no es igual a true, si está todo correcto? Entonces lo que va a ocurrir es, estos botones, vamos a volver a ponerle, acá está en false, vamos a ponerle true. Y un mensajito, msgbox, los datos fueron guardados correctamente. Datos guardados. Listo, hasta acá tendríamos más o menos esta parte. Revisamos el contenido de las cajas. Si está vacía, ponemos un mensaje de aviso, como que hay un error.
caso contrario, que esté todo bien, activamos el botón de añadir para poder guardar datos nuevos. Y después acá volvemos a habilitar los botones de desplazamiento más el mensajito correspondiente. Vamos a ponerle acá a guardar, vamos a probarlo. Ponemos siguiente, siguiente, o sea, puedo presionar añadir directamente. No tengo otra opción. Acá también podría quizás bloquear, modificar y eliminar para que simplemente quede guardar. O también podría agregar otro botón que diga cancelar, suponiendo que digo, bueno, pero me equivoqué, no quería añadir, quería modificar o quería eliminar. Entonces necesitaría otro botoncito. Acá le voy a poner guardar. Me dice, las cajas de texto no pueden estar en blanco. Entonces hasta que yo no guarde información acá adentro, vamos a ponerle acá. Vamos a añadir otros datos. Ahí ponemos guardar. Y acá, las cajas de texto no pueden estar en blanco. Fíjense en este detalle. Yo tenía estas cajitas. Las está revisando y me dice que la variable vacía es igual a false. Así que vamos a ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Nosotros necesitamos saber qué es lo que pasa con esta variable, si en algún momento está guardando correctamente los datos o no. O qué es lo que puede ocurrir. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá al momento de guardar, que es donde se ejecuta. Y quiero que vean algo. Esto les va a pasar ya sea si usan booleanas o usan una variable del tipo string vacía. Vamos a poner play. Añadimos. Yo presiono guardar. Por defecto, las variables booleanas desde un inicio tienen el valor falso. Así que vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner vamos a guardar. Y acá, ahí me dice verdadero. Las cajas no pueden estar en blanco. Ponemos aceptar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá está revisando cada una de las cajas y obviamente yo veo que las cajas sí tienen un contenido. Entonces, vamos a revisarlo uno por uno. Ya sabemos que al presionar guardar, por defecto sale el falso. Presionamos añadir, se bloquean los objetos, cargamos los datos, ahí print, imprime en pantalla y empieza a revisar. Va a la primera caja de texto, text 1,
el contenido. Entonces revisa text 1, está acá, está bien. Después se fija en el siguiente. Este está bien. Ahí va en el 5. Fíjense que vacío está en false. Acá me dice vacío es igual a false. Y ahí empieza a guardar los datos. Acá los datos fueron guardados correctamente. Vamos a volver al... Acá tenemos ir al último. Pero a pesar que me decía los datos fueron guardados correctamente, vemos que acá la información no aparece. No es como en el caso anterior que habíamos puesto el add new y automáticamente se guardaba toda la información. Acá hay dos cambios que hay que hacer. Hay un problema acá con la variable vacía y nos falta ese detalle que los datos se tienen que guardar. Así que vamos a volver a probarlo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner añadir. Y vamos a presionar guardar. Me imprime vacío, está en false. Entonces acá me imprime false. Y a continuación empieza a revisar las cajitas. Revisa la primera y fíjense cómo va. Acá vacía era falsa y ahora se vuelve verdadero. Verdadero. Están todas vacías. Fíjense, el último que guarda es verdadero. Entonces me dice, bueno, si vacía es verdadero, entonces que me aparezca el cartel de error. Listo. ¿Qué pasaba si yo agregaba un dato? Vamos a volver a poner. Vamos a presionar en guardar. Empieza a revisar los datos. Y acá en vacía, recuerden que la última vez vacía que tenía guardado verdadero. Entonces imprime en la pantalla y me dice verdadero. Y fíjense cómo actúa acá dentro en el if. Las cajas tienen contenido. Fíjense que se saltó el vacía. Ahí se saltó otra vez. Saltó y saltó. ¿Qué pasa? Hay contenidos, entonces por ese motivo nos está metiendo en esta línea de código. El problema es el siguiente. Vacía ahora está guardando true. Y listo. En ningún momento le dije, bueno, resetemos la variable la próxima vez que vayamos a iniciar. Entonces, como siempre, como la primera vez que lo ejecuté quedó en true, entonces no importa el contenido, siempre la variable queda en true. Entonces, en este caso, ya sea si usamos una variable booleana o si usamos un tipo string, lo que vamos a hacer es que al presionar el botón guardar, lo que vamos a hacer es resetear la variable. Y le vamos a decir que pase a false. No importa lo que haya guardado antes, la reseteamos nuevamente. Entonces, de esta manera, ahí vamos a resetear la variable. Yo voy a poner añadir, presiono guardar, vemos que aparece el mensaje. Listo, los datos fueron guardados correctamente. Bien, ahí podemos solucionar el problema de la variable. Y acá, al haber solucionado el problema de la variable, fíjense cómo se agrega el dato. El problema es el siguiente. A mí me gustaría que
una vez que yo termino de agregarlo, quiero que después de guardarlo se desplace. Puede ser, puedo dejarlo acá directamente ¿cómo se llama? La información, pero podría decirle que una vez que se guarda se desplace todo al primer registro. Entonces, los datos fueron guardados correctamente y le vamos a avisar al usuario acá en el mensajito. Vamos a concatenar, vamos a avisarlo en el renglón de abajo y le vamos a decir que serás enviado al primer registro. Como en algunas páginas dicen serás redireccionado a tal sitio, en este caso serás enviado al primer registro, CRLF. No, me está faltando, ay, la constante. Visual Basic CRLF. Ahora sí, no me iba a salir nunca. Esta es la constante para saltar al renglón. Entonces acá pongo añadir. Ponemos otro nombre distinto. Ponemos guardar. Los datos fueron guardados correctamente. Serás enviado al primer registro. Que me faltó enviar el primer registro. Hice el mensaje y me olvidé de él para que se desplace. Tabla 1.moveFirst. Ahora sí. Pequeño detalle. Entonces agregamos a alguien más. Los datos fueron guardados correctamente, serás enviado al primer registro. Y ahí se dirige al primer registro. Me voy desplazando y vemos cómo se agregaron los últimos. Esto de movernos al primer registro es algo visual nada más. Algo que nos falta corregir, además, es lo siguiente. Acá me gustaría que, ya que el código no lo puedo cambiar, me gustaría que acá aparezca el código que corresponde. O sea que si yo tengo, no sé, este es el 8, si yo voy a agregar uno nuevo, que acá automáticamente me diga, bueno, este es el número 9. Que eso lo vamos a estar haciendo ahora. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? No, ninguna duda, se entendió bastante. Ok. Perfecto, se entendió perfecto. Bueno, vamos a ver ahora este detalle. Yo agrego un nuevo registro y obviamente quiero que aparezca la numeración correspondiente. Entonces aquí vamos a acá, esto tiene que ocurrir en el momento que presiono añadir. Entonces, para poder obtener cuál es la posición correspondiente, yo lo que podría hacer es lo siguiente. Necesito que se mueva al último registro para poder detectar cuál es el último de ellos. Y lo podría capturar en una variable. Así que vamos aquí. Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner dim último registro.
as integer, porque voy a guardar una numeración. Último R. Ahora sí. Entonces aquí voy a decirle primero la tabla. Como yo necesito capturar el último registro, yo necesito que esta tabla se mueva hasta la última posición, sí o sí. Vamos a decirle ahora que esta variable va a guardar el último dato. Que el último dato lo pondríamos así. Tabla 1 punto fields. Fields serían los campos. Esto que está acá me está guardando el valor de los campos. Entre paréntesis, yo le voy a decir, fíjense que nos pide, bueno, ¿cuál es el índice de este campo? El índice del campo, si yo por ejemplo quiero que me traiga el código, el índice es el 0. Si quiero el nombre, el índice es el 1. Y así con cada uno. Si de repente le digo, bueno, quiero que te desplaces al último registro y me traigas la dirección. Entonces sería 0, 1, 2, 3. Si quiero la edad, ya que como es la variable es del tipo integer, le podría decir quiero la edad. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá si yo por ejemplo le pongo 5, voy a poner acá un print para saber dónde está. Entonces yo presiono añadir. No es posible, debe tener al menos un valor. Vamos a ponerle depurar. Ah, porque me estoy desplazando. Pequeño detalle. Esto tiene que ser antes del add new. O sea, en el momento que presiono el botón de añadir, ahí está. Acá, por ejemplo, me dice 31. ¿Por qué? Porque fue a la edad, porque le dije, bueno, quiero que vaya al 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el último registro de todos es el de Lorena. Y la edad de Lorena es 31. Entonces, ahí es donde utilizamos fields para que me traiga el campo. Y le especificamos cuál es la posición del mismo. Entonces acá voy a ponerle 0 porque lo que quiero que me capture es el índice. O sea, de estos numeritos que están acá, quiero saber cuál es el último. Una vez que me desplacé hasta el último registro, después de haber capturado el código, acá agrega un valor nuevo. Vamos a borrarlo ya que sabemos que se captura. Y aquí vamos a decirle lo siguiente. Esa caja de texto, text1, punto text, va a ser igual a la variable último R. ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo dejo así, este es el último. Si pongo añadir, acá fíjense que lo que hizo fue colocarme el número 1. Así que move first. Ah, no. Move first. No es move first, es move last. O sea, el último registro. El que se mueva hasta el último registro. Ahora sí. Digo, ay, qué raro. Entonces me devolvió 8. ¿Por qué? Porque se mueve al final y el último registro que está en el final del código es el número 8. Ah, y justo coincidía 31 para el primer dato. Eso no me había dado cuenta que estaba mal. ¿Qué puntería? Sí, no me habría dado cuenta en el momento. Entonces, move last
que se mueva al final, captura el último registro. Y acá le tengo que decir que, bueno, una vez que lo capturó, que le sume 1. Más 1. Entonces, si el último es 8, cuando presione añadir, automáticamente me va a aparecer el 9. Porque va a ir hasta el último registro. Ahora sí, moblast, captura el índice y después le suma. Entonces, hasta ahí ya tenemos lo que es la parte de poder añadir. Modificar y eliminar son mucho más sencillitos, pues simple, no se necesita tantas líneas, porque para modificar pondríamos lo siguiente: tabla 1 punto update, simplemente esto. Entonces, si de repente yo me estoy desplazando en uno de los registros y quiero hacer una modificación, por ejemplo, acá me quedó totalmente vacío, vamos a poner un nombre, ahí presioné modificar. Y fíjense que ya aparece la información guardada. Ahí tenemos acá, si quiero hacer un cambio. Lo mismo, si yo presiono modificar, me tendría que aparecer un cartel diciéndome los datos fueron guardados. Ahí me desplazo y vemos cómo se actualiza. En el caso del update, msgbox, los cambios fueron realizados. Exitosa. Editada. Y en el caso de eliminar, tabla 1.delete. Entonces, si de repente voy acá en el último, pongo eliminar, acá lo mismo. Fíjense que lo eliminé, pero lo sigo visualizando en la pantalla. Presiono el botón eliminar nuevamente y ahí me tira un error. ¿Por qué? Porque al presionar eliminar, ese último al que estaba haciendo referencia ya no existe más. Entonces, al momento de eliminarlo, yo lo que tendría que hacer es mover los registros, desplazarme. Tabla 1. Puedo ponerle move last, o sea que se mueva al último registro, o move first, o sea que vaya al primero. Entonces acá eliminamos y fíjense cómo automáticamente estaba en el 7 y me muestra el 6. En el caso de eliminar, sería lo más recomendable sería preguntarle al usuario si quiere eliminarlo o no, ya que esta acción obviamente no se puede deshacer. Así que vamos a hacer lo siguiente: mediante un condicional, antes de borrar directamente, vamos a decirle if. Podríamos hacerlo de esta forma, todo en una sola línea: si r msgbox y entre paréntesis con comillas le preguntaríamos: desea eliminar el registro actual, y le aclaramos: esta acción no se puede deshacer.
Y no me tengo que olvidar los botoncitos. Puse el icono y los botones. Yes, no. Entonces fíjense que quedó, está bien, lo hice todo en una sola línea, pero quedó bastante extenso. Si yo lo quiero resumir un poquito, tendría que colocar lo siguiente. Pondría la variable directamente, variable, no sé, R, por ejemplo, igual, y el mensaje. Lo que sí el MSG Box, acá tengo que ponerle el paréntesis al inicio y el paréntesis al final, ya que me va a estar capturando el valor de una constante, o sea, el valor de uno de los botoncitos. Entonces por eso es importante que estén los paréntesis. Y acá preguntar si R es igual a yes, entonces delete. Y acá estaría un poquito más separado el condicional por un lado y lo que captura la variable por el otro. No, todo depende de cómo a ustedes les guste escribir las líneas de código, si lo quieren todo separadito o no. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Sí, perfecto. Ok. Bien. Bueno, ya tenemos editar y ya tenemos eliminar. Listo. Acá hay un pequeño detalle, no me acuerdo si se los había comentado, que hay un posible error cuando estamos utilizando lo que es la opción de autonumeración. Hasta acá no lo estamos notando, o sea, no vemos ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque estamos eliminando los últimos. ¿Qué pasa si yo elimino de los primeros? Tengo 6 y de repente digo, voy a eliminar a Vanessa. Pongo eliminar, listo. Ahí fíjense cómo se desplazó al último registro. Entonces exploro y el 3 desapareció. 1, 2, 3, perdón, el 4 desapareció. 1, 2, 3, 5, 6. Ahora, ¿qué pasa si quiero agregar uno más? Vamos a ponerle añadir. La numeración sigue. Dice, bueno, ahora vamos a agregar el 7. Agrego otro dato más, porque acá no le puse el botón cancelar. Así vamos a ponerle. Bien. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Entonces, esa numeración, ese número, ya quedó eliminado. Y no hay manera de recuperarlo. Entonces, después lo que nosotros vamos a estar trabajando en la próxima base de datos va a ser no con autonumeración, sino con numeración. De esa manera nosotros podemos volver a reacomodar nuevamente todos los valores para que se acomoden y digo, bueno, si elimino el 4, que el que estaba acá, que el 5 pase a la numeración anterior y que vuelva a resetearse todos los IDs. De esa manera no quedan huecos en las numeraciones. Bueno,
Bueno, entonces hasta acá lo que es añadir, guardar, modificar, eliminar, ya lo tenemos listo. Ahora vamos a agregar lo que sería un flexbox, porque hasta acá estamos visualizando lo que es toda la información directamente desde el formulario, pero lo estamos viendo como, lo estamos viendo de 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gustaría visualizar una lista, o sea, la lista completa, como una tabla, o sea, como lo tengo acá. O sea, verlo de esta manera. Por ese motivo vamos a hacer uso del Flexbox. Vamos a agregar otro formulario más. Y vamos a agregar, vamos acá en proyectos, componentes, Microsoft Flex Grid Control. Listo. Voy a cambiar. Y obviamente lo voy a estar almacenando. Y vamos a traerlo. Ahora, acá por defecto nosotros tenemos un total de 2 columnas y 2 filas. Acá yo sé que tengo un total de 6 columnas. Entonces, nosotros teníamos las propiedades y la puedo cambiar. Y dice, bueno, yo ya sé que son 6 columnas, así que vamos a decirle, quiero 6 columnas. Listo. Una cuestión de espacio. Como toda la pantalla un poquito más grande, entonces queda un poco ajustado el flex. Ahí estaría. Entonces acá tenemos las 6 columnas, pero ya las definimos directamente desde la vista diseño. Esto lo podíamos hacer. En el caso de las filas, nosotros también podíamos indicarle y decir, bueno, quiero que tenga, acá en la propiedad rows, quiero que en un inicio tenga 10 filas. Por la cantidad de datos me va a alcanzar, no voy a tener ningún problema. Pero más adelante la idea es seguir guardando información adentro. Entonces yo no puedo limitarme solamente a 7 filas. Necesito, obviamente, mucha más cantidad. Entonces yo necesito contar, o sea, necesito de alguna manera ingresar a la base de datos y contar y decir, bueno, a ver, ¿cuántas filas tengo? Esto mismo yo lo podría hacer también con las columnas, ya que nosotros podemos tener lo siguiente. Acá las cajitas de texto y los labels los dibujamos manualmente, pero nosotros ya sabemos cómo crear controles en tiempo de ejecución. Si quisiéramos, podríamos tener únicamente estos 2 elementos y que el resto se vayan dibujando. Nosotros los posicionamos, le decimos cuáles son las propiedades que va a tener y que dependiendo del tamaño de la tabla se vayan creando los formularios. Entonces aquí también podemos especificar cuántas columnas va a tener. Así que voy a hacer lo siguiente, las columnas las voy a dejar en 2, así tal cual como viene por defecto. Lo que sí voy a cambiar desde las propiedades es esta columna que está en gris, acá la propiedad que dice Fixed Calls, lo dejo en 0. Listo. Ahora para saber cuántas columnas y cuántas filas tiene, yo necesito conectarme con la base de datos. Yo ya tengo armada esa conexión. La tengo armada en el formulario número 1. Y toda esa información se está guardando en una variable. Acá lo creamos, es una variable del tipo recordSet. Quiero usar esta variable, así que acá en vez de dim le voy a poner public para que me deje acceder de igual manera.
Vamos a copiarlo. Así que acá me voy en el form load y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un procedimiento llamado cargar títulos. Y acá le voy a decir, tengamos presente lo siguiente. Si yo pongo tabla 1 punto, vemos que no me trae absolutamente nada. ¿Por qué? Pues yo le tengo que decir que en el formulario número 1 hay una variable llamada tabla 1. Y de esa variable quiero estas propiedades o estos métodos. ¿Cómo sé cuántas columnas tengo, ya que voy a cargar los títulos? Voy a crear una variable llamada columnas, as integer, y también otra llamada filas. Y acá voy a poner columnas form 1 punto tabla 1. Y acá nosotros vamos a poner punto fields, que eran los campos. Si nosotros abríamos el paréntesis y le colocamos un valor, accedíamos a la información que se encontraba acá adentro. Depende de la columna. Yo en este caso no quiero acceder a la información que está en el campo. Quiero saber cuántos tenemos. Entonces ponemos directamente punto y tenemos la propiedad count. Y listo. Vamos a decirle ahora al objeto grid, vamos a cambiarle el nombre, creo que no se lo cambié. Sí, vamos a llamarlo grid solito. Entonces vamos a decirle al objeto grid 1 que la cantidad de columnas, recuerden que acá serían cols, va a ser igual a columnas. Vamos a probar de llamar col cargar títulos. Y acá en el formulario 1 agrego otro botón que me permita ir a la tabla o ver lista. Case 3, case 4, ver formulario 2, form 1 punto form 2.show para que lo muestre, un load form 1 para que se desactive el formulario número 1. Entonces fíjense cómo automáticamente me trajo esta cantidad de columnas. Vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Esto en tiempo de ejecución. Si yo me voy a la vista diseño, vemos que simplemente tenemos solo 2 columnas. Entonces cuando se ejecuta, lo que hace es, en el for load, llama al procedimiento, ejecuta el procedimiento, la variable columnas almacena la cantidad de columnitas que tiene mi tabla. Y después la información de la variable se la pasa a nuestro grid. De la misma forma que se cargan los títulos, vamos a hacer algo similar para la cantidad de filas. Y lo voy a hacer aparte. Vamos a ponerle cargar filas. Vamos a poner filas igual, y acá ponemos form 1 punto tabla 1 punto, y acá fields hace referencia a los campos. Yo necesito los registros, saber cuántos hay, así que tenemos la propiedad record count. Grid 1 punto rows igual filas, igual que en el anterior, col cargar filas. Y ahí me carga las filas. Y acá hay un pequeño detalle. ¿Cómo vamos con el grid? ¿Hay alguna duda? ¿Se va entendiendo?
Sí, se va entendiendo. Muy bien. Vamos a contar cuántas filas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es solamente de los registros. 7 con los títulos. Vamos acá y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con los títulos. ¿Qué pasa? Al haber contado los registros son 6, pero las filas son 7. Y acá yo le dije, bueno, contame, tené como referencia para la cantidad de filas cuántos registros hay. Entonces contó y dijo, bueno, hay 6 registros. Yo le dije, bueno, ese número, esos 6, pásalos a la cantidad de filas. El problema es que el Flex no sabe cuáles tienen que ser las columnas donde van a ir los títulos y cuáles son, las filas donde van a ir los títulos y cuáles son las filas que después van a tener los datos. O sea, él toma todo completo como filas, todas son filas, o sea, no separa encabezados por un lado y filas por el otro. Entonces lo que hacemos acá es lo siguiente. En el caso de las variables filas, que está bien, simplemente le hago un +1 para decir, bueno, el +1 es para contar la fila donde están los títulos. Entonces ahora sí, voy a agrandarlo un poquito. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el encabezado. Bueno, entonces, hasta acá tenemos la cantidad de columnas y tenemos la cantidad de filas. Lo que tenemos que hacer ahora es volcar la información dentro. Una vez que ya sé cuántas columnas hay, yo voy a poder hacer uso del bucle for para recorrer todas las columnas. Así que vamos a hacer lo siguiente. For. Las columnas empiezan desde el 0, así que por el índice arranco desde el 0 hasta columnas, porque ahí ya tengo cuántas columnas son. Next. Para poder traer los títulos hacemos lo siguiente. Ponemos grid1.row. Fíjense que en este caso es row sin la S, para decir, bueno, ¿en qué fila se va a cargar la información? Como son los títulos, la información va a estar fija en la fila 0. Esa no se mueve. Grid1.col. Las que se van a estar desplazando son las columnas. Quiero que en cada columna vaya un dato. Grid1.text. Y acá volcamos la información. Le decimos tabla 1, form1.tabla1.fields. Habíamos visto que al abrir el paréntesis y colocar un número, traíamos el dato que estaba adentro del campo. Para traer el título del campo, o sea, si es código de contacto, nombre, apellido, dirección, teléfono o edad, o sea, para saber cuál de estos textos están acá adentro, ponemos .name. Vamos a probarlo. Voy a ejecutarlo, ver lista, y vamos, cargar los títulos, cargamos las columnas, cero, code, fíjense que dice code contacto, nombre, apellido, dirección, teléfono y la edad. La edad sería la última columna. Pero si yo continúo,
pues lo estoy ejecutando paso a paso con el F8, vemos que se vuelve a meter una vez más. Y acá tengo un problema, porque me dice valor de columna no válido. Depurar. Columna número 6. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. La columna 6 no existe, entonces por eso me está tirando un error. ¿Cuál es el problema? El problema viene de la variable columnas, porque nosotros al momento de contarlas y cambiar la propiedad, usamos la numeración que empieza desde el número 1. Entonces si le decimos, bueno, quiero 6 columnas, me va a agregar 6 columnas. El problema es que cuando trabajamos con índices, los índices no empiezan desde el número 1, empiezan desde el número 0. Entonces yo acá tengo 0 y un total de 6 columnas. Entonces tengo solamente hasta el 5. Yo lo que necesito decirle a Visual es que, bueno, las columnas comenzando desde el 1 son 6. Pero, ¿qué pasa? Yo necesito restarle una, porque tiene que llegar hasta 5 nada más. Como va a empezar desde el 0 y no desde el 1, le tengo que restar un valor. Entonces ahora cuando yo presiono play y ver lista, me trae la información. En el índice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer lo mismo para las filas. Y acá tengo un problema. No es tan sencillo como en el caso de las columnas, por el siguiente motivo. Las columnas tienen un valor fijo en el título. O sea, simplemente si yo quiero cargar los títulos, me quedo en la primer fila, que tiene el índice 0. Ahora bien, acá yo no me puedo quedar en una sola fila fija. Yo necesito que esta información se vaya desplazando. Y decir, bueno, cargo el primero, cargo el siguiente, 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 siguiente. Entonces lo que tengo que hacer es, una vez que ingresé en la fila correspondiente, que vamos a empezar a partir de la fila 1, vamos a ir cargando los datos en cada columna. O sea, yo voy a ir de izquierda a derecha y después bajo. Entonces tenemos, bueno, en la fila 1, la columna 0, este dato, este dato, este dato, este dato, este dato, este dato, hasta llegar acá. Una vez que termina de cargar todos los datos de las columnas, que pase el siguiente. Ahora, en esta fila vas a cargar la información de esta columna, de esta columna, esta columna, esta columna, esta columna. Terminó esta fila y pasa a la siguiente. Y así con cada una. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito hacer dos movimientos. Un movimiento para posicionarme primero en las filas y después otro movimiento para posicionarme en las columnas. Entonces acá voy a tener que hacer uso de un for, o sea, un bucle for. Un bucle for combinado. Porque voy a tener por un lado las filas que van a comenzar desde la fila número 1 hasta filas. Next. Una vez que ya estoy en las filas, me meto y después le voy a decir quiero las columnas, que ahí sí van desde el 0 to columnas y acá nuevamente columnas menos 1. Next. Entonces ahí ya tengo un bucle dentro de otro. Vamos a ir guardando por las dudas. Así que vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a empezar a cargar los datos.
vamos a decir grid1.call, y acá para indicarle en qué columna se tiene que posicionar, vamos a la variable j. Y antes, acá, para decirle en qué fila se tiene que posicionar, usamos la variable i, porque recordamos que las filas se están guardando acá adentro y las columnas se están guardando en esta otra letra. Entonces para las filas la i y para las columnas la j. Puede ser cualquier otra numeración. Y aquí, para guardar el texto, vamos a decirle que va a ser for 1 tabla 1 punto fields, y ahora yo necesito el nombre del campo y voy a utilizar la variable j. Bien, vemos que funciona porque está trayendo datos, o sea, no me tiró ningún error. En cada columna me trae los datos correspondientes. El problema es el siguiente, me está trayendo obviamente en todas las filas la misma información. Vamos a cerrarlo. Lo que nos falta es lo siguiente. Hasta ahora nosotros le dijimos, bueno, posicionate en una determinada fila, anda a esta columna y carga este dato. Pero yo en algún punto le tengo que decir, bueno, una vez que cargaste todos los datos correspondientes al primer registro, cuando bajes a la siguiente columna, quiero que te desplaces al siguiente registro que tiene esta información. Y así con cada uno. O sea, cuando va a cambiar la fila, que se desplace entre los registros. Como lo hacíamos, form1.tabla.move next. Y ahora sí, ya tengo todos los datos correspondientes. ¿Cómo quedó? ¿Hay alguna duda? Hasta aquí bien. Bien. Bastante bien. Ok, ok. Bueno. Hasta acá ya estamos mostrando lo que es la parte de la información dentro del Flex. Vamos a ver cómo hacerle alguna consulta dentro del programa. Y decir, bueno, quiero que me encuentres un dato en particular. Ese dato que nosotros le colocamos, podemos buscarlo, ya sea si es por edad. Vamos aquí. Podemos decirle que puede ser por nombre, por apellido, dirección, teléfono, edad. O sea, nosotros podemos elegir cómo queremos que realice esa búsqueda de datos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle... Aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a agregar algunos objetos por encima de nuestro Flex. Vamos a añadir unos botones de opción para que de esa manera me permita ir posicionando, o sea, ir eligiendo cuáles son los objetos. Así que vamos acá, vamos a poner botones de opción y voy a colocar estos datos. Vamos a copiarlo, vamos a pegar. Hacemos una matriz.
Y acá agrego una cajita de texto. El objetivo será que, dependiendo qué opción seleccione, esta cajita de texto se va a ir posicionando al costado del option correspondiente. O sea, no es que voy a hacer una cajita de texto por cada option. Voy a hacer solamente una, ya que voy a poder elegir una única opción. En este caso vamos a estar trabajando con un método llamado find, que nos permite encontrar un valor buscado. Después, cuando estemos trabajando con SQL, ahí vamos a ver que podemos hacer búsquedas que son un poco más avanzadas. No solamente búsquedas en una sola tabla, sino que también una búsqueda en distintas tablas. Vamos aquí y cargar títulos. Este cargar títulos podría reutilizarlo para los options. No, 0 to columnas, option 1 punto caption, 1 fields name. Bien, perfecto, así me ahorré de tener que escribir uno por uno. Entonces usé el mismo, casi la misma línea, o sea, el mismo valor que tenía en el otro for. Que acá pude haber usado el mismo for, si es lo mismo. Ahí está. Ahí tenemos ley. Y acá ponemos ley. Ahí está. Total, no le infiere, no hay ningún inconveniente. Acá estoy trabajando con el grid y tranquilamente, si este otro objeto tiene la misma cantidad de elementos, puedo reutilizarlo sin ningún problema. Bueno, ya tengo listos los options. Vamos acá. Esta va a ser la cajita de búsqueda. Bueno, tenemos select case index, case 5. Acá es código, nombre, apellido, dirección, teléfono y edad. Bueno, voy a hacerlo en nombre para, pues si lo pongo en el código, el programa, lo que es el código, no va a ninguna diferencia. Yo lo que tengo que cambiar es esta propiedad. Fíjense que en este caso, que va a estar uno debajo del otro, lo que tengo que cambiar es la posición con respecto a la propiedad top, o sea, que vaya bajando. Y le voy a decir lo siguiente, que el búsqueda punto top va a ser igual a opción 1 punto top. Ponemos play, presiono ahora la casilla de nombre y vemos cómo automáticamente la cajita va bajando. Y así tendría que hacer con cada uno. En código, option 1,
con el índice 0, top. En el apellido, opción 1, índice 2, top. Pero en vez de hacerlo todo de esta manera, uno por uno, yo sé que en el option yo voy a estar haciendo clic en todos. Y como tengo una sola cajita, o sea, no tengo distintas cajitas, no hace falta ir uno por uno y decir, bueno, si seleccionó el option 1, entonces esta cajita la posicionamos acá. Si seleccionó este otro option, la cajita va a ir acá. Como tengo una sola cajita para desplazar, voy a hacer el movimiento acá, fuera del select case. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos acá en el procedimiento un index. Si yo pongo print index, o sea que me imprima el índice para saber qué es lo que me está capturando esa variable, fíjense que si yo hago un clic, el código de contacto me imprime el 0. Si hago un clic en el nombre, me imprime el 1. Apellido, dirección, teléfono y edad. O sea, la propiedad index, en el momento que yo hago un clic en cada uno de los elementos, me devuelve cuál es el índice de cada uno de ellos. Entonces, fíjense que nosotros, cuando estamos acá colocando el código, lo único que vamos a cambiar es esto, su índice. Si yo me voy acá en apellido, txt búsqueda.top, opción 1.top, nombre, apellido. Esto es lo único que cambio, el resto está todo exactamente igual. Entonces no vale la pena escribir estas líneas de código uno por uno cuando puedo tener una sola línea de código para eso. Txt búsqueda.top va a ser igual a opción 1, el valor que capture el índice, el index.top. Y así con esta única línea yo puedo posicionarlo de manera vertical, que se vaya desplazando. Ahora, en este caso funcionaría, ya que si yo pongo dirección, también se posiciona a la misma altura de este label. El problema es que yo estoy en otra columna. O sea, esta caja tendría que pasar a esta posición. Así que tengo que cambiar no solamente lo que es la propiedad top, sino que además otra propiedad más, que era la propiedad left. Txt búsqueda.left, le vamos a decir que tenga en cuenta de el objeto en el que se encuentra, según el índice, punto left. Y voy a hacer un cálculo y le voy a decir que, teniendo como referencia el left, recordemos que el left es el borde izquierdo del objeto, y lo que me devuelve esta propiedad left es la distancia que hay con respecto al borde izquierdo del formulario. Entonces yo quiero que tome como referencia no el borde izquierdo del formulario, sino que tome como referencia el borde izquierdo que tiene el option. Si yo lo dejo así como está esta línea, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a meter dentro de cada uno de los objetos. Esto es todo lo contrario de lo que quiero que haga. En partes está bien porque logré que cambie y se desplace hasta esta posición, pero yo no quiero que quede encima y me esté tapando. Le tengo que decir, bueno, ya detectaste cuál es la posición left de este objeto. Ahora yo no quiero que te vayas acá, quiero que te posiciones de este lado. Entonces necesito el ancho de este elemento. Option left más option 1 index.width, ahí ya tengo el ancho. Y ahora tenemos, fíjense cómo se desplazó y acá se desplaza. Tiene como referencia el ancho de estos labels. Seguramente estos labels son demasiado anchos. Vamos a ponerle
acá creo por el tamaño. A ver, ahora sí. Incluso se pueden achicar un poquitito más. La desventaja de no tenerlos en vista diseño para poder visualizar la posición. Ahora sí. Y acá lo mismo, vamos a checarla. Fíjense ahora, antes pegaba un pequeño salto. Lo achiqué demasiado. Yo porque quiero que queden todos iguales. Lo que son los levels tiene la propiedad de auto size para que se estiren, pero no, estos no son levels, estos son options. En el caso de los levels sí, está la propiedad para que cambien automáticamente de tamaño. Ahora sí, código de contacto. Si se fijan, hace como un pequeño salto. Por un lado, la cajita de texto está acá y después se desplaza. Para que esto no ocurra, ya que nosotros cuando dibujamos la cajita la dibujamos en una posición cualquiera, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo podría decirle que desde un inicio, vamos acá en los options, acá, desde un inicio, lo que es la cajita de texto, tome, antes de cargar los títulos y las filas, las cajas de texto se posicionen tomando como referencia la suma del borde izquierdo y el ancho. Entonces, fíjense que el salto no se nota. ¿Lista? Y ya tenemos la cajita posicionada correctamente. Y no se desplaza para nada. Bien, esto es algo simplemente visual, nada más. Listo. Bueno, ahora yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Necesito pasar los datos que se encuentran dentro de, o sea, la información que yo vaya a buscar, quiero que después me la vuelque dentro del flex. Lo que sí, la información que está acá solamente voy a poder visualizar un único dato. Después cuando estemos trabajando ahí con los flex, con el SQL, ahí vamos a poder volcar más cantidad de información. Así que vamos a hacer lo siguiente. Para poder encontrar un dato dentro de la base de datos, yo les comenté que usamos el método find. Vamos a colocar un botoncito. Vamos a ponerlo acá abajo. Buscar. Entonces, ahí dependiendo de qué opción seleccionemos, ahí tenemos el botoncito para buscar. Vamos a ocultar el resto momentáneamente. Bien, acá. Para poder buscar un dato, la estructura es la siguiente. Ponemos form1 punto tabla1 punto find. Eso sería para poder encontrarlo. Y a continuación tenemos que, fíjense que hacemos un espacio y se ve una lista de procedimientos. Me dice, bueno, lo más importante en este caso es el criterio, o sea, cuál es la información. Y lo que tenemos que indicarle es lo siguiente. Primero le decimos
cuál de los campos es el que vamos a usar para hacer la búsqueda de datos. Si quiero código de contacto, si quiero nombre, apellido, dirección, teléfono o edad. Si de repente quiero por nombre, entonces acá le tendría que poner, entre comillas, nombre. Este es el nombre del campo. Igual y ahora. Entre comillas, simple es donde colocaríamos qué es lo que estoy buscando. Si yo, por ejemplo, estoy buscando un nombre en particular, acá lo voy a escribir para mostrárselos. Esta información tiene que estar encerrada entre comillas simples, sí o sí. Y luego, con la doble comilla, cerramos la estructura. Así como está, no va a funcionar directamente. ¿Por qué? El método find sí o sí hace una búsqueda comenzando desde el primer registro. Entonces, sí o sí tengo que estar en el primer registro. Así que tengo que poner form1, tabla 1.move first. Eso es lo primero que hace. Ahora yo necesito saber si el dato se encuentra o no. Vamos a ponerle lo siguiente. ¿Cómo hacíamos nosotros en los archivos o acá incluso en las bases de datos para saber si estaba al inicio o al final de todo? Teníamos begin of file y teníamos end of file. En este caso, yo lo que quiero que haga es, yo le voy a pedir un nombre, que acá ya lo estoy escribiendo. Y lo que quiero es que revise y llegue hasta el último registro. Acá estoy posicionada al inicio de todo y quiero que vaya hasta el último. Entonces, si, not, y acá for 1.tabla1.endOfFile. Entonces acá me dice, si no llegó al final, o sea, no hizo todo el recorrido completo, pasándose del último, o sea, si no llegó al final, significa que se detuvo en el camino porque encontró ese dato. MSGBox, el nombre buscado existe. Caso contrario, MSGBox, el nombre buscado no existe. Entonces yo acá presiono el botón buscar. El nombre buscado existe. ¿Qué pasa si yo pongo algún nombre de los que no están acá? Por ejemplo, vamos a poner mi nombre. El nombre buscado no existe. Entonces, lo que hicimos fue, nos posicionamos al inicio de todo, usamos el método find, le indicamos cuál es el campo que vamos a usar y cuál es la información que quiero que busque dentro de este campo. Luego preguntamos, si no llegaste hasta el final de todo, significa que en el camino encontraste ese nombre de usuario. Caso contrario, ¿qué pasa si recorriste desde el inicio hasta el final y nada? Entonces, el nombre de usuario, el nombre buscado, no existe. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda con el método find?
Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá estoy definiendo todo de manera directa. O sea, bueno, quiero este nombre en particular. ¿Qué pasa? Yo acá le estoy dando a elegir código de contacto, nombre, apellido, dirección, teléfono y edad. Y la información no la voy a escribir en el código. La información está en una cajita de texto directamente. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Esto, así como está, no lo puedo usar. Vamos a bloquearlo momentáneamente. Chuchis. Vamos aquí. Yo necesito lo siguiente. Yo sé que acá voy a poner la caja de texto. Entonces quedaría form1.tabla1.find. Acá pondríamos, bueno, vamos a suponer el nombre, igual, comilla simple. ¿Qué pasa? Yo tengo que concatenar una caja de texto. Yo acá abrí la comilla doble. Entonces, si yo le pongo una caja de texto, me va a tomar el nombre de la caja de texto. O sea, va a estar buscando dentro del campo nombre una persona llamada text1 o txt búsqueda, en este caso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerrar esa estructura, concatenar, y ahora sí, ponemos txt búsqueda.text. Concatenamos y continúo con el resto de la estructura. ¿Qué me estaba faltando? La comilla simple y la comilla doble. Voy a dejarlo separado un momento para que se pueda visualizar. Tenemos comilla doble para el inicio de la estructura. Como estamos concatenando, cierro la comilla doble. Pero acá yo inicié la comilla simple. ¿Por qué? Porque el valor que estoy buscando tiene que estar en comilla simple. Concatenamos la cajita de texto y después, para finalizar, ¿qué tengo que hacer? Para poder colocar la comilla simple tengo que abrir la estructura comilla doble, que yo la cerré, el elemento faltante, que es la comillita simple, y cierro la comilla doble para que quede la estructura cerrada. Yo acá lo puse separado para que se vea bien, pero esto tiene que ir todo juntito. Entonces acá ya tenemos posicionada la caja de texto. Ahora me falta cambiar esto, que dice nombre. Una forma de hacerlo podría ser, vamos a usar una variable llamada campo as string. Y le vamos a decir que, dependiendo el option que me guarde en campo, por ejemplo, sea igual a código contacto. Contacto. En caso que haga clic en el nombre, campo nombre, campo apellido, y así con cada uno. Campo. Podríamos hacerlo de esta manera. Otra opción sería la siguiente. Este campo nosotros lo habíamos usado de la siguiente manera. Acá. Para poder saber el campo, usamos de la tabla fields y el name. Y eso me traía el nombre del campo. Por lo tanto, acá voy a hacer lo siguiente. En esa variable llamada campo va a ser igual a option 1 form 1, ahora sí,
tabla1.fields y lo que voy a usar como referencia es el index.name, ya que la misma cantidad de options que tengo acá es la misma cantidad de campos que tengo acá. Por ese motivo puedo hacer uso de esta opción. Esta variable campo tengo que pasarla acá. ¿Cómo lo hago? Tengo que concatenar la variable. Así que la comilla doble vimos que no podemos usarla en el caso de los objetos. Así que la comilla doble la dejo acá y pongo la variable campo y concateno el simbolito igual. Vamos a probarlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, nombre. Y no, vamos a poner apellido porque nombre habíamos probado. Ponemos paz, buscar. Bueno, hay que cambiar el cartel. Me dice, el nombre buscado existe. Si yo le pongo otro apellido, el, bueno, nombre buscado no existe. ¿Qué pasa cuando voy, por ejemplo, al código? Fíjense que me conserva la información y no solamente eso, yo tengo que hacer un clic adentro para poder borrarlo. Si le pongo el código 5, me dice algunos argumentos fuera del intervalo o en conflicto con otros. Vamos a poner el depurar. Contacto, búsqueda 5. Como esta es una caja de texto para el código, acá por ejemplo puede ser que esté entrando en conflicto con el tipo de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que selecciono, la cajita va cambiando y se vacía el contenido. Búsqueda.text. Y set focus. Vamos a poner edad 20. El nombre existe. Código de contacto 3. Argumentos incorrectos, fuera del intervalo permitido, un conflicto con otros. Bueno, hay un problema con el código de contacto. Yo busqué edad a propósito porque en el caso de la edad es un número. Entonces no hay ningún tipo de problema. Bueno, puede ser quizás la separación que hay entre el corchete. A ver, vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle form1.tabla.find y vamos a ponerle code contacto. A ver qué pasa si lo ponemos manualmente. Contacto, un código de contacto existente, argumento incorrecto, fuera del intervalo. Bueno, ahora esto funciona bien, pero hay un pequeño error acá. Ahora sí. Ahí está el problema. Acá hay un espacio en blanco.
cod espacio contacto. Entonces, como tiene un espacio en blanco, lo estaba tomando como un solo nombre, cod, y por otro lado contacto, o sea, no lo estaba reconociendo. Y ese es el problema que tiene, porque yo lo estoy guardando con el campo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Acá voy a hacer una consulta. Y si bien acá lo estoy guardando, cuando llega la parte del código, la variable campo lo voy a escribir y le voy a decir que va a ser igual a cod contacto. A ver, ahora vamos acá arriba, vamos a desbloquear este que tiene la variable cod contacto. El nombre buscado existe. El nombre buscado no existe. Ahora sí, listo, muy bien. Porque acá arriba está, se va a ejecutar primero en el momento que hagamos clic en cualquiera de los options, pero después, como tengo estas líneas de código más abajo, Visual sigue analizando el resto de los datos siguientes. Y en uno de ellos, yo le dije que la variable campo se tiene que cambiar y me tiene que guardar de esta manera la información. Bien. Bueno, esto vamos a borrarlo. Listo. El mensaje. El dato buscado. Y acá el dato buscado. Podríamos especificarle colocando el campo, por ejemplo. Entonces acá pondríamos un espacio, campo, y el espacio también acá, el espacio, espacio buscado, para que no quede dato suelto ahí. Campo. Lo único va a quedar un poco... No, va a quedar raro. Porque en el caso de la edad va a decir el edad. No, vamos a ponerle el dato. Ahí está, más genérico. El dato buscado no existe. Y me tiene que vaciar la cajita. txt búsqueda punto text txt búsqueda punto set focus. El dato buscado existe. El dato buscado no existe. Y ahí se vacía. Bueno, hasta aquí ya tenemos, o sea, ya podemos saber si la información que estamos buscando existe o no. Ahora lo que tendríamos que hacer es agregar esa información dentro de lo que sería nuestro flex. Así que acá el dato buscado existe. Este mensajito no lo voy a colocar, porque lo que me interesa es que vuelque los datos que encontró. Los datos no, el dato que encontró. Lo primero que voy a hacer es borrar todo el grid. O sea, quiero que vacíe la información que se está mostrando en el momento. Y luego va a estar agregando los títulos, o sea, cargar títulos. Cargar títulos. ¿Por qué? Pues en el momento que usamos grid1.clear va a estar vaciando tanto las columnas como la información del resto de los datos, o sea, va a estar totalmente todo vacío.
Entonces quiero que vuelva a cargar otra vez los títulos. Ahora, lo que es los registros, las filas, no las puedo cargar directamente, porque estas líneas de código lo que van a hacer es cargar todos los datos directamente. Así que vamos a hacer lo siguiente. Acá, para poder cargar solo aquellos datos, le decimos, bueno, vamos a ir así como está. Cargamos cada uno de los campos. For 1, tabla 1. Y acá... Ah, no, tengo columnas. Yo estaba contando vueltas. ¿Para qué si tengo columnas? Ahí está, columnas, menos 1. Next. Vamos a ir por los datos de cada una de las columnas. Grid 1.rows va a ser igual a X, pues la que se va a estar... no, yo dije que iba a traer un solo dato. Entonces va a estar en la fila número 1 el dato. Y las columnas son las que se van a estar desplazando. Y el texto, o sea, los datos que van a estar cargaditos acá adentro. Y le vamos a poner form 1. Punto fields. Tráeme los registros. Entonces acá, código de contacto, el número, vamos a poner número 1. Buscar. El subíndice está fuera del intervalo. ¿Qué pasó? Acá le puse rows y calls. Ahí está. Ya llegué hasta ahora, estoy dormida. Entonces acá yo dije rows, o sea, cuántas filas quiero, y calls, cuántas columnas quería. Ahora está. Vamos a sacar el print. Listo, entonces ahí ponemos ver lista. Y si yo le pongo en el apellido, quiero que me traiga a Soria, entonces me trae la información correspondiente a este contacto. Si yo lo único que necesitaría un botón para cancelar, o para decir, bueno, acá con un botoncito busco. Bueno, acá no voy a hacer la matriz porque ya el botón buscar lo tengo todo programado, pero después con otro botoncito cancelar búsqueda, cancelar buscar, ahí, cancelar búsqueda. Listo. Entonces, mientras que con un botoncito hago toda la búsqueda, después con el otro botón, cancelar búsqueda, vuelvo a resetear todo lo que sería el flex, para que me vuelva a mostrar los datos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vuelvo a vaciarlo, grid 1.clear, el registro form 1 ahí, punto tabla 1 punto move first, que se mueva el primer registro y que cargue otra vez los títulos. A ver si con esto alcanzaría. Ahí estaría. Vaciamos la lista, que se desplace nuevamente hasta el inicio de todo y vuelva a cargar desde cero los títulos y el resto de los registros. Ya tenemos ya listo todo. El dato buscado no existe.
Ahora sí. Bueno, ya me estaba preocupando esa parte del... que no salía en el Flex, pero salió. Costó un poquito, pero salió.